Uno de los problemas más comunes que tiene uno como compositor es enfrentarse a la hoja en blanco. Hoy vamos a ver en este video el primer ejercicio del libro Composing with Constraints de Jorge Pariego. Y vamos a pasar de la hoja en blanco a esto. Utilizando las limitaciones que nos da este libro para detonar nuestra creatividad y seguir ejercitando nuestro oficio como compositores. Después de más de 15 años componiendo y 5 siendo maestro de composición, esta serie de ejercicios me ha ayudado a mí y a mis alumnos a salir del vacío creativo y a desarrollar mis habilidades. Entonces, sin más dilación, vamos al ejercicio. Vamos a comenzar recordando la guía que tenemos para esta melodía del punto focal. El primero es usar una escala que use de 5 a 7 alturas diferentes. Esta va a ser mi escala para toda la pieza: do, re bemol, fa, sol y la natural. Usando exclusivamente las notas de la escala en cualquier orden y registro, componer una melodía que tenga entre 10 y 12 compases. Vamos a limitar aquí a 12 compases. Va a estar en una métrica de 4/4. Este es el punto más importante. La melodía debe tener un punto focal, es decir, la nota más alta de la melodía. Vamos a usar la 6, la 5. como nota más alta de mi melodía, y el componente rítmico debe estar construido exclusivamente usando material extraído de estos valores rítmicos que aparecen en pantalla. Todos los demás parámetros serán libres. Entonces vamos a comenzar con la melodía. Entonces vamos a elegir una de las células rítmicas o un fragmento de las células rítmicas que nos presenta el libro, y vamos a elegir esta que tiene puros 16avos. Rítmicamente nada más tendremos, y vamos a usar como semilla generadora esta célula rítmica. Vamos a escribir un primer motivo usando la escala y el ritmo, y me queda este primer motivo. Vamos a seguir desarrollando a manera de respuesta, y tengo esta primera semifrase. Ahora vamos a usar esta segunda célula rítmica. Para hacer una respuesta a mi primer semifrase. Y esto lo vamos a repetir. Hasta ahora llevamos todo esto. Vamos a hacer una secuencia hacia abajo, utilizando material del inicio y probando en contexto cómo conecta cada frase con la siguiente. Aquí es un buen punto para hacer el clímax y terminar el ejercicio. Ya establecimos un patrón con estos elementos, llamémosle A, continuación de A, B, podemos regresar a A y desarrollar una C a manera de clímax. Para esto vamos a utilizar otra célula rítmica que van a ser 3 de los compases del libro. Y vamos a utilizar estas 3 células rítmicas para hacer la parte C y final con el punto focal. Probemos cómo fluye esta línea. Y aquí tenemos el punto más alto de la melodía, quedando toda la melodía. Esta es una idea básica de melodía. Todavía podemos, obviamente, con la armonía, con el contrapunto, con las demás herramientas, pues desarrollar y exacerbar sus características musicales. Así queda mi melodía, pero a esto vamos a ir un paso más y vamos a agregarle
un acompañamiento. Vamos a agregarle otras 2 líneas con información armónica y con información de la línea del bajo. Esto ya lo viene en el libro, pero me gusta siempre desarrollar un sketch con 3 líneas que después pues, podemos pasar a toda la orquesta o el ensamble que necesitemos. Aquí el límite que nos vamos a poner es utilizar simplemente la armonía que ya nos está dando la escala de inicio, o sea, utilizando los factores que tenemos dentro de la escala. Como línea de bajo, al tener una melodía tan activa voy a dejar un bajo más estático y pensándolo de manera lineal, no tanto como un bloque de armonía. Aquí podemos aprovechar los puntos muertos del silencio para dar mayor información melódica armónica, y en la segunda parte de esta sección podemos hacer el mismo proceso de una secuencia. Regresamos con el material previo. Podemos utilizar la misma línea del bajo. Y aquí podemos aprovechar hacer movimiento contrario en el bajo para darle mayor independencia y mayor información armónica rítmica. Y podemos utilizar una de las células rítmicas que usamos en la melodía como un segundo plano, en este caso como una línea del bajo, y experimentar. Vamos a utilizar toda la primera sección de la melodía ahora como una línea de bajo bastante activa. Y aquí hacer un tutti a manera de cierre, quedándome este esqueleto. Y este es mi sketch básico de piano donde nada más tengo estas 2 líneas. Lo voy a empezar a orquestar. Me gusta iniciar con las cuerdas porque es una sección bastante homogénea. Vamos a indicar también las articulaciones y buscando el contraste entre el material. Aquí todo lo tenemos legato, aquí podemos hacerlo staccato y con acentos. Regresamos al legato. Y aquí, como quiero que llegue el clímax, vamos a hacer una textura más grande. Y aquí probablemente pongamos un ralentando para dar también la sensación de cierre. Entonces ahora tenemos esta primera línea con articulaciones en los violines primeros. Es un buen inicio, nos va dando idea de timbre, de articulación. Vamos a hacer el mismo proceso ahora con una línea de bajo en el cello. El registro ya nos ayuda aquí a diferenciar los planos. Aún así, la articulación nos puede hacer más fácil distinguir las líneas. Y vamos a probar ambas líneas al mismo tiempo, cellos y violines primeros. Yo le agregaría un último compás. Creo que tenemos hasta 12. No sé por qué lo dejé en el 12. Para que quede más simétrica y con sensación de cierre. Y en el bajo también. Ahora vamos a duplicar la línea del bajo en los contrabajos. De por sí el registro ya dificulta un poco el aumentar información. Quizás podríamos modificar en esta parte la línea del bajo porque es muy activa. Vamos a ver cómo suena, cuidando primero cuestiones de registro. Aquí es donde probablemente tengamos que aligerar la textura, pero mientras podemos escuchar ahora la línea engrosada del bajo.
Y aquí hay distancia suficiente para que los parciales no se encimen. Vamos a probar nada más la línea del cello con la del contrabajo. Y esto hagámosla una octava abajo. Vamos con el segundo plano. Ahora ya estamos metiendo información armónica y cuidando también pues justamente la actividad de la melodía, porque corremos el riesgo de opacar lo que esté haciendo el primer plano. Con el segundo plano debemos de tener cuidado de la actividad rítmica, entonces vamos a dejar una nota larga con una función más armónica y al final de la frase un apoyo a manera de textura paralela, lo cual me da esta textura. Que con el bajo sonaría así. Aquí estos silencios nos permiten, aparte de darle respiración a la melodía, incorporar algún tipo de textura diagonal, aprovechando el silencio perceptivo que tenemos en la melodía. Y si aprovechamos este silencio podemos generar una especie de pregunta-respuesta en esta célula, quedándonos algo así, siguiendo también la secuencia. Que con el bajo sonaría así. Aquí en la reexposición del primer material vamos a utilizar la misma textura. Estamos creando patrones de expectativa, ya sea que las rompamos o las continuemos, depende de hacia dónde queremos llevar la emoción del oyente. Y finalmente nos quedaría los últimos 4 compases. Vamos a escuchar todo esto en contexto. Está bastante activa ya esta parte por la línea del cello, que tiene bastante información. Entonces vamos a balancear con algo que se vaya más a un segundo plano, quizás acompañando lo que está haciendo acá arriba. De la misma manera, notas con función un poco más armónica sobre la armonía que ya habíamos decidido de la escala al inicio, quedándome algo así. No me gusta el final, vamos a modificarlo. Vamos a continuar con un tercer plano que llevarán las violas, pues no a manera de relleno, pero como ya tenemos bastante información en estas alturas, podemos servir ya sea de apoyo o introduciendo algún material, doblando alguna línea. En esta primera parte voy a utilizar información armónica, completando el color del acorde que me da la escala en sí misma, quedándonos un bloque de armonía de este tipo. Vamos a regresar con el mismo material y aquí está muy activa la línea de el cello, sin embargo no se proyecta tanto, entonces vamos a dársela a terminar las violas una octava arriba. Y veamos si funciona tanto material melódico a manera de eco de lo que acaba de hacer. Y aquí para el cierre necesitamos menos información, quedándome todo este pasaje pues por lo menos a 3 planos. Y lo pongo primero en las cuerdas porque
me ayuda a escuchar en una familia homogénea la información melódica, rítmica, armónica que está sucediendo. Después lo repartiremos en el resto de instrumentos y probablemente hagamos modificaciones en las cuerdas. Esto me sirve como un primer paso para entender lo que está queriéndome decir la pieza. Aquí le falta proyección, se pierde esta línea. Podemos cambiar la articulación, que será un poco complicada por la velocidad, pero podemos intentar escuchar qué sucede. Y haciendo también un decreciendo en el resto de planos para que esta se proyecte más, y si no lo utilizaremos con algún truco tímbrico por ahí. Y acabemos con un doble F, haciendo todos un crescendo. Ajustamos algunas dinámicas para legibilidad y para escuchar el cambio de planos. Y quizás aquí hagamos contraste. Entonces quitamos los acentos y agregamos legato. El resto de instrumentos pasa a un segundo plano para que todos lleguen al final de esta frase a un forte. Aquí el primer plano lo tiene esta línea activa, entonces vamos a darle un poquito más de fuerza, mandando los otros instrumentos a un segundo plano, quedándome ahora sí todo esto. Vamos con el resto de las familias. Esta primera línea bastante activa le queda bastante bien a una flauta. Incluso pues la podemos proyectar pudiéndola proyectar bastante con el flautín, que probablemente también modifiquemos. Todas las flautas tocando esto. Este es un registro débil para la flauta, entonces probablemente lo mandemos una octava arriba para que se proyecte un poco mejor. Aquí en el contraste conviene dejarlo así. Hacemos el mismo proceso acá. Vamos a escuchar la pura línea en las flautas. Entonces vamos a escuchar lo que tiene la familia de las maderas. Y sin modificar las cuerdas vamos a escuchar todo lo que llevamos. Vamos con los metales. Los metales tendrían este material. Todavía faltan las percusiones. Aquí vamos a añadir percusión. Para iniciar con fuerza e impacto. Aquí cabe más información. Melódico, armónica,
Entonces podemos añadir un Glocken y en el Glocken vamos a añadir material anterior que probablemente fragmentemos para que no sea tan literal la repetición. Probemos la idea. Aquí se me antoja otro contraste con xilófono por lo brillante del instrumento y porque es un contraste con el sonido metálico del Glocken. Y esto queda así. Tomemos esto como lo que es, un ejercicio. Un ejercicio para desarrollar nuestra creatividad, para mantenernos activos y para desarrollar disciplina en el oficio de la composición. No estamos componiendo una obra maestra, simplemente sirve de aliciente para poder desarrollar nuestras ideas. Componer con límites se vuelve algo sencillo si sabemos qué limitar. Muchas gracias por haberme acompañado en este video y por todo el apoyo. Agradezco mucho tu suscripción y tu like. Y mientras tanto, sigue componiendo.